Noticias Nacionales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto con motivo del 40º aniversario de la muerte del general Perón. Las provincias hermanas de Corrientes, de Misiones, de Chaco, de Formosa, han sufrido inundaciones, han sufrido lluvias, por eso queremos anunciar beneficios para esas provincias. Lo que estamos anunciando es que para estos sectores se va un suplemento excepcional por única vez para los jubilados y pensionados, también para los veteranos de guerras de Malvinas y pensiones no contributivas de 5.514 pesos en 2 cuotas. También se duplica el monto de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo por el término de 3 meses, pasando de 644 pesos por mes a 1.288 pesos por mes. Se duplica también la prestación por desempleo por 3 meses y también el tema de las asignaciones familiares, que también se duplica el monto de Progresar, que pasa de 600 a 1.200 pesos durante 3 meses. Y esto implica a más de 14.000 beneficiarios en las 4 provincias argentinas. Bueno, hoy, 1 de julio. 1 de julio que se cumplen exactamente 40 años de... Es un lugar común, pero sí hay que decirlo, la desaparición física del general Perón. Y también, dentro de unos días, el 3 de julio, para ser más precisos, también se cumplirán 81 años de la muerte de don Hipólito Yrigoyen. Por esas casualidades también hoy, 1 de julio, moría, o se suicidaba, para ser más precisos, Leandro N. Alem en el Club del Progreso. Yo quiero recordar a estos hombres que, como recién lo decía este corto, líderes, los 2 grandes líderes populares, una continuidad histórica, y no voy a hablar ni de radicalismo ni de justicialismo. Voy a hablar de irigoyenismo y de peronismo. Yo decía que por qué tenemos que recordar a los grandes hombres en el día de su muerte. Y la verdad que Perón debe haber sido grande en serio, porque a Perón se lo recuerda mucho más el 17 de octubre que el 1 de julio. Estos 2 grandes líderes fueron hostigados por los grandes medios de comunicación y los intereses dominantes. Dice Perón, como en 1916, contra Yrigoyen, gobernante, se produce la coalición. Esto lo dice Perón. Como en 1916, contra Yrigoyen, gobernante, se produce la coalición de todas las fuerzas de la extranjería ideológica, de izquierda a derecha, siempre en nombre de la libertad y contra la dictadura, y con la política del escándalo como gran instrumento en que coinciden parlamentarios, catedráticos y la prensa toda. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, como dicen las leyendas. Pedirles que vamos a donar a la ciudad, voy a pedirle a los granaderos que por favor descubran lo que estamos, la maqueta de lo que va a ser el obelisco, con la imagen similar a la que hemos ideado para el padre Mujica y también para don Hipólito Yrigoyen en uno y en otro extremo, como custodiando el legado histórico popular del siglo XX. Así que en este 1 de julio, donde recordamos a Juan Domingo Perón, donde recordamos a don Hipólito Yrigoyen como los 2 grandes líderes populares del siglo XX, como los 2 grandes jefes de los movimientos, del movimiento nacional. Los fondos buitres siempre hostigaron cualquier solución, expresó Capitanich. El jefe de gabinete se refirió al encuentro con el negociador por los all-outs y afirmó que es prioritario que el diálogo implique establecer condiciones de negociación, respetando a quienes sí entraron al canje de deuda. El movimiento de capitales especulativos tiene muchas características, pero la central, por supuesto, es obtener ganancia a corto plazo. Poco importa si en este proceso se pone de rodillas a un banco central, a un país o se hace quebrar directamente a un Estado. Poco le importa al capital especulativo o al capital en general
que detrás de esto hay personas, seres humanos, que pueden sufrir las consecuencias directas de este movimiento de capitales. En América Latina estamos viviendo un momento muy particular justamente porque la Argentina está viendo una ofensiva de un sector de estos capitales especulativos, los llamados fondos buitres, que por supuesto lo que quieren es obtener ganancia a corto plazo, a mediano o a largo, sin importar lo que suceda en el país. La gran pregunta es cómo se responde. Por supuesto que existe una respuesta económica, pagar o dejar de pagar, pero también hay una respuesta política, y es lo que está intentando de hacer América Latina en este momento. Por eso no fue casual que tantas declaraciones se emitieran en estos últimos días en respaldo al gobierno argentino, desde UNASUR, ALBA, CELAC, Mercosur. Lo que se planteó es un respaldo a un país entendiendo que el ataque especulativo no va solamente contra un gobierno en particular, sino que va en contra de toda la región. Algunos gobiernos han decidido responder de manera muy dura, como el uruguayo, el ecuatoriano, pero todavía falta una articulación regional que pueda responder desde lo económico, con un Banco del Sur sustentable, poderoso, pero también desde lo político. Y esto no es sencillo porque las divisiones entre los países tienen historia. Y no es fácil lograr una salida al mar para Bolivia con la tensión histórica que hay con Chile, y no es fácil lograr un entendimiento entre los diversos países que también tienen que unirse frente al movimiento de capitales especulativos. Porque hay disputas ideológicas, pero todos entienden que están en el mismo barco y que este barco, si no actúan, se puede hundir. Oficializaron la renuncia de Cameron como secretario de Energía y la designación de Matranga. Fueron publicados en el boletín oficial a través de los decretos 1035 y 1036, firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El Senado debatirá el proyecto de moratoria previsional. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo para implementar la segunda etapa del plan de inclusión previsional a través de la regularización de las deudas de trabajadores autónomos y monotributistas para que las personas que se encuentran en condiciones puedan acceder a la jubilación. Noticias internacionales. Víctor Hugo Morales dio su opinión del Mundial Brasil 2014 y habló de la pareja calidad de las selecciones. Lo escuchamos. Víctor Hugo Morales, ¿es un mundial atípico o el fútbol se ha emparejado, digo, por la cantidad de candidatos que fueron dejando la Copa? Es un mundial excelente, de buenos equipos, de buen fútbol, de muchos goles, de grandes emociones, de una maravillosa respuesta del público y de una paridad que viene a ratificar lo que está ocurriendo en los torneos locales, por ejemplo, en América del Sur. Todos los campeonatos son muy, pero muy parejos, y ese molde se rompe solamente por esos equipos que pueden darse gustos de tener jugadores en el total de 1.000 millones de euros, y entonces naturalmente hacen una diferencia. Pero el fútbol, cuando no se organiza tan fuertemente en lo profesional, tiene una paridad hoy día formidable. Hay 3 o 4 jugadores nada más que rompen los moldes, lo cual cada equipo sabe que haciendo las cosas muy bien colectivamente está en condiciones de plantarse frente a cualquiera. Y ha ocurrido y va a seguir sucediendo. ¿Qué análisis hace del rendimiento de la selección argentina hasta el momento y qué futuro le ve en este mundial? Y me parece que arrancó flojita, sin convencer demasiado. 5 puntos. Y después hubo una muy leve mejoría, pero que cuando se jugó frente a Nigeria en el último partido ya apareció otra categoría, sin jugar del todo bien, lejos todavía del techo, tanto Messi en lo individual como el equipo. A mí me parece que fue más satisfactorio y tranquilizador que el equipo jugase de esa manera. De todas formas, lo mejor que le pasa a la Argentina todavía no es el equipo, sino los rivales. Muy fácil el acceso a octavos de final, y ciertamente, aunque uno pueda respetar lo que ha evolucionado Suiza, si uno pone una lista de equipos a los que les gustaría enfrentar para facilitarse un poco la vida, Suiza estaría entre los primeros. Quiere decir que hay unas ventajas que la fortuna le ha dado a la Argentina que deben ser escrupulosamente aprovechadas con buenas actuaciones. Recién hablaba de Messi, dice que todavía le falta levantar el nivel. ¿No cree que es todavía el mejor jugador de la Copa? Sí, en cuanto a jerarquía y potencialmente es el mejor.
Por ahí el rendimiento de James Rodríguez ha sido de mayor influencia. Lo de Lionel ha sido chispazos maravillosos, incomparables, pero no actuaciones continuadas, no ha gravitado en el equipo todavía, está muy quieto, se deja tomar mucho por la marca. A lo mejor porque él sabe que físicamente tiene que darse lo necesario. Y lo necesario es tomar la pelota en ocasiones y poder empezar esa carrera incontenible hacia el arco rival. Si es eso, habrá que entenderlo. Ahora, si es que Messi ha entrado en esa inercia del juego, podría ser inconveniente para él y sobre todo para el equipo. Es decir, Lionel ha jugado muy bien él, pero todavía no hizo mejor al equipo. Y esto es propio y necesario también de los grandes jugadores. Se está discutiendo mucho los árbitros, está el codazo de Neymar contra Croacia, bueno, el penal de hoy de Rafa Márquez que también se está discutiendo. ¿Cree que el arbitraje está perjudicando a las selecciones que no son potencia? Y algo hay en la cabeza, de la misma manera que en otros tiempos, ahora eso se equilibró, pero era muy distinto caerte en el área de Boca o de River que en el área de Argentinos. También es cierto, caerte en el área cuando ataca Holanda no es lo mismo que caerte en el área si sos Costa Rica. Es indudable que se establece en la cabeza del árbitro algo funciona. No es lo mismo ver un codazo de un jugador de Ghana que uno de Neymar. En la rapidez te tiro libre y movés las cosas y le decís que nunca más lo haga y te vas. Al otro jugador le mostrás la tarjeta, lo condicionás como pasó hoy con el lateral derecho de Costa Rica. Correspondía, pero yo no sé, la duda te entra cuando ves cómo son las cosas con los equipos más grandes. De todas maneras no hay que desatar una cuestión de persecución. A mí me parece que fue peor la FIFA que los árbitros en lo que le hizo a Suárez. No en la sanción de 1 o 2 partidos que venía de suyo, que iba a ser inevitable, y un exabrupto a veces hay que pagarlo. Generalmente siempre. El problema es que como otros no lo pagan, nos acostumbramos a que estas cosas no ocurran. Pero fue tal la desmesura de la decisión de la FIFA que todos nos pusimos del lado de Suárez, menos algunos raros que siempre hay, pero en líneas generales hubo una adhesión, solidaridad con Luis Suárez. Precisamente por esto, porque cuando uno advierte una injusticia del árbitro o de un órgano rector como la FIFA, provoca una cierta rebeldía. Grecia hoy no puede haberse ido con 1 o 2 amarillas nada más del partido en el que a Costa Rica le echaron un jugador, porque golpearon también a la par, porque cometieron un penal con la mano evidente que ignoró el árbitro. Pero yo diría que es algo que juega en la cabeza de ellos sin la malicia previa. Pero está ahí, el grande es grande y el chico es chico y hay camisetas y camisetas, así como en los campeonatos locales también en el mundo. Bueno, por último, le pregunto sobre el 13 de julio. ¿A quiénes se imagina disputando la final en el Maracaná? Y viene para Argentina-Brasil. Viene muy de Argentina-Brasil. Argentina tiene que estar. Le queda este partido con Suiza. Bélgica, cuando queden pocos, cuando queden nada más que 8, también es en la lista un buen candidato para ponerle el dedo. Respetándolo un poco más que a Suiza todavía, porque tiene más equipo que Suiza, me parece. Pero no tiene peso, no tiene una historia, que son las cosas que quiebran los partidos en definitiva. Uno prefiere a Bélgica y no a Alemania o a Brasil. En consecuencia, todo viene muy bien para la Argentina. Tendría que estar en la final, presumo, frente a Brasil. La justicia francesa procesó a Sarkozy tras 18 horas de interrogatorio por los cargos de corrupción activa, tráfico de influencias y violación de secreto profesional, informó la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales.